Bueno, se cumplió lo que decíamos, tuvimos que poner más sillas y estamos felices por ello, aunque y le pedimos disculpas si algunos no están todos lo cómodos que podía estar, pero bueno, ha sobrepasado nuestras expectativas. Yo les quiero contar antes una cosa muy breve. A veces se cerca la rota sirve y el doctor Borja Ibáñez tuvimos el honor con el doctor Fernando Belcastro, estábamos juntos el año pasado en el congreso que organiza el doctor Valentín Fuster, y cuando él terminó su charla, muy a lo argentino se me ocurrió encararlo directamente para decirle si él era capaz de acompañarnos en esto. Entonces, yo tengo que agradecerle porque desde ese primer momento estuvo con nosotros, desde ese primer momento agradeció la invitación y gracias a eso él está hoy con nosotros y queremos agradecerle. El doctor Borja Ibáñez es el director científico y el director de investigaciones clínicas del Centro de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid. Ya les dije antes, es autor de un número muy importante de trabajos en prevención cardiovascular, coautor de guías en distintas patologías cardiovasculares. Bueno, podríamos pasar mucho tiempo presentándolo, pero eso haría que perdamos tiempo en escucharlo a él. Doctor Borja Ibáñez, gracias por estar con nosotros y, bueno, lo escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación que gustosamente acepté desde el primer momento, como muy bien ha comentado. Para mí es un placer poder compartir momentos con nuestros hermanos al otro lado del Atlántico. Siempre que tengo la oportunidad de compartir con hermanos argentinos estoy encantado. Y además hemos tenido siempre una muy buena relación y hemos trabajado mucho con ustedes. Es para mí también un placer poder presentar una de las líneas de investigación más potentes que tenemos en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que está dedicada a la prevención primaria cardiovascular. Y bueno, sobre todo, como verán durante mi presentación, está basada en una necesidad clara de cambiar los paradigmas actuales, ya que existe una paradoja que pese a que tenemos los mejores tratamientos y cada vez hay mejores intervenciones, como hemos visto en la mesa previa y como todos ustedes conocen, pues paradójicamente la enfermedad cardiovascular no solamente no reduce, sino que aumenta cada día más su prevalencia. Por tanto, nosotros pensamos que independientemente de que haya que continuar una línea de investigación muy potente y aplicarlo en la clínica para el tratamiento cuando la enfermedad es presente, pensamos que es muy importante poder abordar también las etapas preclínicas y eventualmente poder reducir esta epidemia de enfermedad cardiovascular. Las ven en presentación, en modo de presentación, ¿verdad? Así es. Perfecto, muchas gracias. No tengo ningún conflicto de interés ni sobre esta presentación ni sobre ninguna de ellas. Como hemos comentado, la aterosclerosis es un proceso muy importante que subyace a la gran mayoría de enfermedades cardiovasculares o de lo que llamamos las manifestaciones clínicas de las enfermedades cardiovasculares. Como están viendo aquí en la parte derecha de la diapositiva, pues las enfermedades cardiovasculares, y huelga decirlo, son la primera causa de mortalidad en el mundo, y no solamente esto, sino que son la primera causa de gasto sociosanitario en todo el planeta. Y como hemos comentado antes, no hacen más que aumentar. La enfermedad cardiovascular, como hemos comentado, se debe principalmente en más de un 60 o un 70% a un proceso común subyacente, que es la aterosclerosis, que es el desarrollo del depósito de lípidos y material inflamatorio que ustedes conocen perfectamente. Y una de las características muy interesantes y a la vez que se ha explotado muy poco en el pasado, o prácticamente nada, es que ya existe evidencia, y voy a mostrarles alguna evidencia actual, que la aterosclerosis es un proceso que empieza muy pronto en la vida. Empieza en las primeras décadas de la vida y cursa su silente durante muchísimos años, y solamente cuando hay una carga importante de aterosclerosis es cuando se producen las manifestaciones clínicas que todos conocemos: infarto, ictus, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, etc. Esta ventana de oportunidad donde existe la enfermedad subyacente a estas manifestaciones clínicas, y además, como les voy a mostrar, es una enfermedad que se puede identificar de forma relativamente sencilla, es una ventana de oportunidad que no se ha explorado lo suficiente o prácticamente nada para poder evitar la epidemia enorme que tenemos de enfermedad cardiovascular. Y de hecho, como saben perfectamente, la enfermedad cardiovascular no hace más que aumentar, paradójicamente, como hemos dicho antes, y además con la prolongación de la esperanza de vida y con el envejecimiento de la población,
pues esto muy probablemente se convierta en una situación que va a ser muy difícil de manejar para los sistemas sanitarios, incluso los sistemas sanitarios más desarrollados, que podemos incluso tener una seguridad que cubre a toda la población, por lo menos en algunos países como España, pues esto va a ser totalmente insostenible si continúa esta progresión. Y no solamente las manifestaciones clínicas clásicas de enfermedad cardiovascular como ictus o infarto o insuficiencia cardíaca, sino que también existe evidencia muy robusta, y nosotros hemos trabajado mucho con el doctor Fuster en esta línea, que una de las manifestaciones clínicas más prevalentes y menos estudiadas de la enfermedad aterosclerótica es el deterioro cognitivo y también la enfermedad de Alzheimer, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, que aunque tiene una base genética importante, se debe en gran medida también al desarrollo y progresión de esta aterosclerosis en diferentes territorios vasculares. Como comentábamos al principio, el abordaje actual para esta enfermedad es muy lejano de ser el ideal, y de hecho hoy en día tratamos esta enfermedad aterosclerótica cardiovascular principalmente cuando aparecen los síntomas, cuando los pacientes se presentan con infarto o ictus, y entonces ya empezamos a tratar esta enfermedad, o bien cuando la carga de factores de riesgo que se asocian a esta y que conocemos todos muy bien, hipertensión, hipercolesterolemia, etcétera, tiene una carga tan importante que ya se empieza a tratar, pero ya estamos en una fase en la cual ya la carga de estos factores es enorme y estamos cercano a esta fase clínica. También sabemos que el tratamiento de esta enfermedad en las fases clínicas, cuando ya se ha producido esta primera manifestación clínica, es muchísimo más caro que la prevención, y como decíamos antes, esto va a acabar por colapsar los sistemas sanitarios. Por lo tanto, creo que estamos todos de acuerdo que es necesario poder implementar y cambiar radicalmente una visión disruptiva para poder cambiar las estrategias de prevención primaria cardiovascular. Estos son los conceptos que les voy a presentar durante los próximos minutos. Espero que sea algo ameno. El primer concepto que me gusta comentar ya hemos discutido previamente de forma breve, y es que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica que una vez que afecta a una arteria podemos considerar que todo el árbol arterial está enfermo, y que además empieza pronto en la vida. Aquí tienen una diapositiva muy clásica de principios de este siglo, en el cual se hizo un estudio de sujetos que habían fallecido de forma traumática, es decir, no eran sujetos enfermos cardiovasculares, principalmente eran sujetos relativamente jóvenes o de edad media que habían muerto traumáticamente, o bien en accidentes o de otra manera, como digo, no relacionada con enfermedad, sino de forma traumática, y lo que hicieron fue explantar los corazones y hacerles una IBUS en las coronarias, estudiando cuál era la prevalencia de presencia de placas en estos sujetos. Y como están viendo aquí en la derecha, independientemente del threshold que se utiliza para definir lo que era una placa, están viendo aquí que incluso sujetos entre los 13 y los 19 años, un 20% de ellos ya tenían evidencia de aterosclerosis en las coronarias. Esto es un estudio clásico y hecho con ecografía intravascular, pero nosotros en nuestro estudio PESA, que es un estudio de cohortes que les voy a contar en un poco de detalle próximamente, es un estudio en el cual hemos demostrado que sujetos totalmente asintomáticos en edades tan tempranas como entre 40 y 44 años, hasta el 40% de hombres y el 20% de mujeres ya tienen evidencia de aterosclerosis silente. Es decir, incluso una cohorte moderna, evaluada con tecnología de imagen, en este caso ecografía vascular carotidia, ecografía vascular femoral y calcio score, estamos viendo que los sujetos en una edad media, entre 40 y 44 años, una edad joven, como digo, ya tienen una prevalencia muy importante, hasta un 40% en hombres, de enfermedad aterosclerótica silente. El siguiente concepto, y probablemente el más importante que queremos abordar en los próximos años, es cómo es el manejo actual de los sujetos jóvenes y cómo las guías de práctica clínica, que, bueno, yo, como han escuchado antes, he tenido la suerte de participar y coordinar varias de ellas, pero simplemente en estas guías lo que hacemos es mostrar cuál es la evidencia, y por lo tanto no estoy queriendo culpar a las guías ni a quien hace las guías, sino que realmente la evidencia que existe y en la que se basan las guías dejan totalmente desprotegidos a la población joven, que, como les voy a mostrar, es precisamente la que es más vulnerable al efecto dañino de estos factores de riesgo clásicos. Esta es una diapositiva que es de un estudio que se hizo hace muchos años, o que se reclutaron los sujetos hace muchos años, que es el estudio de Cardia, que muchos de ustedes recordarán en Estados Unidos. Eran sujetos jóvenes que se reclutaron hace varias décadas y han sido seguidos durante mucho tiempo.
En este estudio no había tecnología de imagen, pero sí que había una recolección importante de los factores de riesgo y luego un seguimiento, como digo, en muy a largo plazo. Y lo que hicimos nosotros colaborando con ellos en este trabajo fue ver cuál era el impacto de la exposición a factores de riesgo modificables, principalmente colesterol y tensión arterial, antes de los 40 años en la aparición de eventos en muy largo seguimiento. De tal manera que lo que hicimos fue en la ventana de observación, que eran los sujetos entre los 20 años y los 40 años, vimos cuál era la exposición a colesterol y a tensión arterial evaluada en forma de área debajo de la curva. Como tenían varias determinaciones, podíamos cuantificar cuál es el área de la curva de exposición a estos factores de riesgo, y luego a los 40 años a todos les normalizábamos en los métodos estadísticos y en los modelos estadísticos, les poníamos, digamos, el reloj a cero y les hacíamos un seguimiento, de tal manera que éramos capaces de ver cuál era el impacto de la exposición a los factores de riesgo de jóvenes con la presencia de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento, como digo, independientemente de cómo se hubieran controlado después de los 40 años. Y como están viendo aquí en esta diapositiva principal de este trabajo, que para mí es un trabajo muy importante que hicimos hace unos años en colaboración con el estudio de Cardia, están viendo en la izquierda las diferentes exposiciones al LDL colesterol y a la derecha tensión arterial sistólica. La tendencia es la misma, y están viendo aquí que los sujetos a los 40 años se normalizan en el mismo punto, y están viendo que aquellos sujetos que tuvieron una mayor exposición antes de los 40 años al LDL colesterol, que tienen un área de la curva más aumentada, tenían una significativamente presencia mayor de eventos cardiovasculares en el seguimiento, como están viendo aquí. Y como digo, esto es lo más importante, normalizados a los 40 años. Y a la derecha están viendo lo mismo, los sujetos que antes de los 40 años habían tenido una mayor exposición a tensión arterial sistólica, tenían mucha más incidencia de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento. Por lo tanto, este estudio, hay otros también que van en la misma línea, pero este es pionero, demuestra que los factores de riesgo, la exposición a los factores de riesgo en etapas precoces, en este caso antes de los 40 años, tiene un impacto muy importante a largo plazo, incluso aunque estos factores de riesgo se empiezan a controlar después de los 40 años. Y de hecho hay estudios también genéticos clásicos que nos muestran cuál puede ser el impacto de un control de los factores de riesgo no muy importante, una reducción no muy importante, pero muy sostenida en el tiempo. Este es un estudio clásico en el cual se evaluó en los participantes que tendrían un estudio también de cohortes que tenían mutaciones en el gen del PCSK9, que como saben se asocia a una reducción, en este caso porque es una pérdida de función del gen del PCSK9, se asocia a una reducción de niveles de LDL colesterol, y están viendo aquí que los sujetos que eran portadores de estas mutaciones tenían un LDL colesterol que era en torno a 100 miligramos por decilitro, mientras que los sujetos que no tenían estas mutaciones tenían en torno a 138. Es decir, es una reducción moderada del LDL colesterol. Sin embargo, como es una reducción moderada desde el nacimiento, porque son mutaciones genéticas congénitas, estamos viendo que este efecto moderado de reducción del LDL colesterol mantenido a lo largo de la vida se asocia, como están viendo aquí a la derecha, a una reducción dramática de la presencia de enfermedad coronaria isquémica. Es decir, nuevamente se muestra que es muy importante el control de los factores de riesgo desde etapas precoces de la vida. Y les he contado que les iba a explicar brevemente lo que es el estudio PESA, que antes les he mostrado una pequeñita diapositiva mostrando simplemente la prevalencia de aterosclerosis en sujetos jóvenes, pero ahora me gustaría dedicar un poquito de tiempo para mostrarles lo que es el estudio PESA, ya que muchas de las evidencias que sustentan nuestro nuevo paradigma se basan en los hallazgos que hemos encontrado en este trabajo. El estudio PESA es un estudio de cohortes cuyo investigador principal es el doctor Valentín Fuster, y yo tengo la suerte de ser el coinvestigador principal. Empezamos en el año 2010, en el cual reclutamos 4.200 personas, hombres y mujeres entre 40 y 55 años, totalmente asintomáticos, que no tenían evidencia o que no habían tenido ninguna historia de enfermedad cardiovascular, y a todos ellos lo que les hicimos fue estudiarles, hacerles un screening para presencia de aterosclerosis silente, porque estaban asintomáticos, en diferentes territorios vasculares. De tal manera que utilizamos la ecografía vascular tridimensional en las carótidas y en las femorales. También utilizamos el TAC para ver la calcificación coronaria, un TAC sin contraste, y estas pruebas las pareamos con determinaciones bioquímicas y también
también determinaciones de sangre para estudios muy complejos, estudios también ómicos. Todo este screening de aterosclerosis lo repetimos cada 3 años. Los sujetos están ahora mismo ya siendo sometidos a la quinta evaluación. Ya llevamos, como les he dicho, más de 18 años con este estudio, o más de 20 años con este estudio, que empezamos el año 2010. Y luego también en algunos sujetos en los cuales veíamos evidencia de aterosclerosis, les hacemos estudios de imagen más avanzados, como estudios de PET resonancia, resonancia cardíaca, resonancia cerebral, etcétera. Pero en cualquier caso, lo importante es que es una cohorte de sujetos de edad media, entre 40 y 55 años, aparentemente sanos y totalmente asintomáticos, que les estudiamos cuál es la presencia de aterosclerosis y su progresión a lo largo de la vida. Ya han visto antes que hemos mostrado que la prevalencia de aterosclerosis era alta, incluso en los sujetos más jóvenes de esta población. Y aquí estamos mostrando un trabajo que hemos publicado hace unos meses, que es un trabajo para mí también muy relevante, porque también muestra nuevamente el papel tan importante que juegan los factores de riesgo, especialmente en sujetos jóvenes. Lo que hicimos en este trabajo fue, en esta población PESA, evaluar cuál había sido la progresión de la aterosclerosis en 6 años, en 2 visitas diferentes. Definimos progresión de aterosclerosis como el crecimiento en volumen de una placa que existía ya basalmente o la aparición de una placa en un territorio donde no había aterosclerosis previamente. Y aquí lo que hicimos fue ver si había una interacción entre la progresión de aterosclerosis y diferentes factores, en otros la edad. Lo primero que vimos, que no es sorprendente, pero simplemente es válida, es que dos de los factores más importantes que se asocian en esta población a la progresión de aterosclerosis son los niveles de L de colesterol y de tensión arterial sistólica. Como digo, esto no es rocket science, esto ya lo conocíamos. Sin embargo, en estos estudios de interacción con la edad que les he dicho, estamos viendo que había una interacción estadísticamente significativa entre la edad del sujeto y el efecto que tenían el LDL colesterol o la tensión arterial en la progresión de aterosclerosis. Pero la interacción es curiosa, ya que no son los sujetos mayores los que son más vulnerables, sino que es todo lo contrario. Están viendo aquí que los sujetos más jóvenes de la cohorte son los que tenían un odds ratio de progresión de aterosclerosis más importante. Incluso más allá de los 50 años se perdía esta asociación del LDL colesterol con la progresión de aterosclerosis. Y como están viendo aquí, para la tensión arterial, este efecto es incluso más magnificado. El efecto deleterio en cuanto a progresión de aterosclerosis de la tensión arterial o de la hipertensión arterial, bueno, en concreto la tensión arterial porque es cuantificada, es mucho más importante en los sujetos jóvenes de la cohorte comparado con los sujetos mayores de la cohorte, donde nuevamente se pierde esta asociación. Por lo tanto, hemos visto en el estudio de Cardia que la presencia de factores de riesgo antes de los 40 años, aunque se controlen después de esta edad, se asocian a mayores eventos en el largo plazo, y aquí estamos viendo que los sujetos precisamente más jóvenes son los que más vulnerables son a los efectos dañinos de los factores de riesgo, en este caso cuantificado como progresión de la aterosclerosis. También estamos viendo aquí otro resultado muy importante. Esto es una diapositiva adaptada de un trabajo que se publicó en Lancet hace ya varios años, donde se estudió cuál era el efecto, la reducción relativa del riesgo en cuanto a eventos cardiovasculares mayores por cada reducción de 40 miligramos por decilitro de LDL. De tal manera que en este metaanálisis, con todas las limitaciones que puede tener, estamos viendo que, por ejemplo, si vemos aquí esta población entre los 70 y los 80 años, por cada 40 miligramos de decilitro que se reduzca, en este caso con intervención farmacológica, vemos que hay una reducción del riesgo relativo de tener un evento mayor cardiovascular de un 20%, lo cual es algo relevante. Una reducción de un 20% es algo muy importante que no muchos estudios consiguen o no muchas intervenciones consiguen. Sin embargo, si nos vamos aquí a este grupo de edad entre 40 y 50 años, que es el más joven que estudiaron en este metaanálisis, vemos que esta misma reducción de 40 miligramos por decilitro de LDL se asocia con una reducción del riesgo relativo de prácticamente el 60%. Es decir, el efecto es mucho mayor a nivel relativo en cuanto a la reducción de los eventos mayores cardiovasculares. Nuevamente, uniendo a las evidencias previas, no solamente la exposición a factores de riesgo entre los 40 años se asocia a mayor presencia de eventos a largo plazo, sino que también hemos visto que estos factores de riesgo se asocian a progresión de aterosclerosis, sobre todo en los sujetos jóvenes, y aquí estamos viendo que una reducción, en este caso del LDL colesterol, tiene mucho más impacto en cuanto a la reducción de eventos cuando éste se produce antes en la edad. Y esto nos lleva a otro punto, que también fue un trabajo bastante interesante que publicamos del PES hace ya varios años, hace
más de 5 años, y en el cual esto nos llegaba realmente a pensar que cuál sería realmente el valor normal del LDL, porque en esta población del PESA y en otras muchas, todas estas asociaciones que estamos viendo, cuantificamos como una variable continua el LDL, como la tensión arterial, y vemos que realmente no es que eran sujetos que estuvieran en rango de hipertensión, como se define hoy en día las guías, sino que era una variable continua. Y lo que quisimos aquí ver es coger dentro de esta población PESA, de estos 4.200 personas aparentemente sanas, quisimos coger el subgrupo de ellos que tenían una situación cardiovascular de salud ideal, basada en lo que considera el American Heart, es decir, una tensión arterial por debajo que no tenían de 140-90, un LDL, colesterol por debajo de 160, no fumadores, no diabéticos, no antecedentes familiares, una población que hoy en día nadie tendría ningún problema en catalogarlos como de muy bajo riesgo, y en esta población quisimos ver cuál era la asociación entre los niveles de LDL y la presencia de aterosclerosis. Aquí están viendo en el eje X los diferentes rangos de LDL que estudiamos, el rango más bajo entre 50 y 60, y ven que pudiera hasta 150 y 160, lo cual en prevención primaria se sigue considerando normal o por lo menos una indicación. Y están viendo aquí que para el rango de LDL, están viendo la población que lo tenía, todas las barras que están por debajo del 0% es la proporción de esta población que tenían este LDL que no tiene presencia de aterosclerosis, mientras que lo que está por encima del eje X son la proporción de esta población que sí que tiene aterosclerosis, o bien en un único territorio, que sería en gris, en 2 o 3 territorios, lo cual sería en naranja, o en 4 o más territorios, que sería el azul. Y están viendo aquí que cualquier nivel de LDL por encima de 50 se asocia de forma significativa, y después de ajustar por todos los demás factores de riesgo, con la presencia de aterosclerosis subclínica. Nuevamente mostrando algo que ya sabemos en prevención secundaria, donde sabemos que de lower de better y que idealmente hay que bajar por debajo de 50 miligramos por decilitro de LDL, pues en este caso se muestra que también en prevención primaria, es decir, en la población en general, un LDL por encima de 50 no deberíamos de considerarlo normal. Otra cuestión será a quién hay que hacer una intervención farmacológica y a quién no. Será un concepto que abordaré en las últimas diapositivas. Y esto me lleva a la última diapositiva de este bloque, y que realmente tiene que ver con cómo las guías de práctica clínica abordan este control de los factores de riesgo modificables, en este caso tensión arterial y colesterol. Aquí están viendo aquí una diapositiva que parece un poco compleja, pero la voy a explicar. Tampoco son muchos números, pero hay que fijarse realmente en los colores más que en los números. Esta es una diapositiva de las guías de práctica clínica de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, que como sabes se basan en el SCORE 2, que es un score parecido a otros scores, como puede ser el Framingham o el Pool Cohort Equation o el PREVENT más recientemente, en el cual estos scores, en este caso el SCORE 2, cuantifica cuál es la probabilidad de tener un evento fatal o no fatal cardiovascular en los siguientes 10 años. En Europa, en este caso el SCORE 2, se tiene en cuenta cuál es el riesgo basal de la población, es decir, para los mismos perfil de riesgo, un paciente que esté en Rusia tiene más riesgo basal que un paciente que esté en España o Francia, por ejemplo. Y estamos viendo aquí como para los 3 riesgos, o para las 3 poblaciones de riesgo, aquí están viendo cómo en función del LDL colesterol y de la tensión arterial, los sujetos se catalogan como en bajo riesgo en verde, riesgo intermedio en naranja y riesgo alto en rojo. De tal manera que las guías solamente recomiendan un tratamiento o una intervención para bajar el LDL colesterol o la tensión arterial en aquellos sujetos que tienen estas bolitas que son rojas, y en algunos casos se puede considerar en las bolitas naranjas. Y están viendo aquí que este es el rango de edad más joven. Lo primero que están viendo aquí, en tanto las diferentes poblaciones de bajo, medio o alto riesgo, en función del riesgo basal, que están viendo aquí que la edad más joven en todas ellas es 40 años. Es de 40 a 44, 45 a 50 y luego más allá, que no le incluye la diapositiva. Por lo tanto, el primer take home message de esta diapositiva es que las guías de práctica clínica no tienen ninguna recomendación para el control de los factores de riesgo antes de los 40 años. No existe evidencia y, por lo tanto, están totalmente desprotegidos los jóvenes por debajo de 40 años. E incluso los que están entre 40 y 45 o 50 es extremadamente difícil cualificar para que se haga una intervención para reducir los lípidos o la tensión arterial. De hecho, aquí están viendo miligramos por decilitro, están viendo aquí que tenemos sujetos que pueden tener 200 de LDL y una tensión arterial entre 140 y 160.
y si no fuman y son mujeres, pues están aquí en verde y por tanto las guías no recomiendan que se inicie ningún tratamiento. Nosotros pensamos, como decía antes, que las guías tienen que cambiar porque con la evidencia que les he presentado, sabemos que los sujetos más jóvenes, cuanta más exposición a factores de riesgo, más eventos van a tener a largo plazo. A lo mejor no van a ser en los siguientes 10 años, pero sí que será los siguientes 20 o 30 años. También hemos visto que una intervención en sujetos jóvenes, bajando los niveles del LDL colesterol, tiene una reducción de riesgo relativo muchísimo mayor y también a nivel biológico hemos visto que los efectos dañinos de estos factores de riesgo en cuanto a progresión de aterosclerosis son mucho más importantes en los sujetos jóvenes que en los sujetos más mayores. Por lo tanto, espero en este momento haberles convencido que necesitamos cambiar el paradigma y hay que poner el foco en la población joven. Esto me lleva a el siguiente punto, que es cómo podemos ver nosotros la aterosclerosis y si eventualmente visualizar la aterosclerosis podrá ser una herramienta de medicina de precisión. En esta diapositiva mostramos cuál ha sido nuestro conocimiento en las últimas décadas. Desde el estudio Framingham y muchos otros posteriores hemos visto que los factores de riesgo clásicos, fumar, colesterol, diabetes, etcétera, se asocian a eventos. Eso lo tenemos muy claro todo el mundo y eso no es discutible. Sin embargo, lo que no siempre tenemos en cuenta es cuál es el mecanismo por el cual estos factores de riesgo se asocian a los eventos. Y es importante reconocer que en un porcentaje que es difícil decir exactamente, pero que será entre un 60 o un 70%, la asociación entre factores de riesgo y de eventos se debe principalmente a la presencia y la progresión de la enfermedad subyacente que es la aterosclerosis. Es cierto que hay otros contextos donde ocurren eventos sin que estén relacionados con la aterosclerosis, pero son en un porcentaje menor. Es decir, toda esta asociación se media a través de la aterosclerosis o gran parte de ella. Sin embargo, no tenemos en cuenta la presencia de aterosclerosis en el momento en el que vamos a recomendar intervención o no intervención de sujetos, sobre todo en prevención primaria. Nosotros empezamos a utilizar la ecografía vascular como una herramienta de precisión para ver qué sujetos tenían la aterosclerosis y ver si podíamos refinar mejor las ecuaciones de riesgo. Este es una diapositiva del estudio Bioimage, que nuevamente el investigador principal es el doctor Valentín Fuster. Es un estudio que hicimos en Estados Unidos en la época en la que yo estuve trabajando en Montesillina de Nueva York. Es una cohorte que reclutamos en el año 2004-2005 y les hemos seguido. Y lo que hicimos es una población, aunque era también de prevención primaria porque no habían tenido ningún evento, tenía una edad media relativamente más mayor que la del PESA, una edad de 60 y pico años, la edad media. Y en cualquier caso, lo que vimos, aquí solamente les escaneamos las carótidas, no escaneamos las arterias femorales, y lo que vimos fue que incluso después de normalizar y ajustar por todos los factores de riesgo clásicos, aquellos sujetos que tenían más volumen de placas de ateroma en las carótidas tenían más eventos isquémicos en el seguimiento. Y esto es lo mismo para el calcio score. Por lo tanto, mostrando que con una herramienta simple, no invasiva y relativamente fácil de adquirir, como es la ecografía, podemos identificar la enfermedad per se, la enfermedad que media esta asociación de factores de riesgo y eventos, y por lo tanto podemos mejorar la precisión del riesgo de nuestros sujetos. Y este es un trabajo que hemos publicado hace unas semanas. Nuevamente es el seguimiento muy a largo plazo de esta cohorte Bioimage, que como les he dicho eran casi 6.000 sujetos asintomáticos, hombres y mujeres, que todos les sometimos a la ecografía de carótidas y al calcio score. Y aquí lo que hicimos, ya les he mostrado antes el seguimiento a corto plazo y la asociación de aterosclerosis con eventos isquémicos. Y aquí lo que hemos hecho es un seguimiento mucho más a largo plazo, con un seguimiento medio de más de 12 años, y quisimos ver en este caso como endpoint primario, el más importante y el más fuerte que puede ser, que sería la mortalidad de cualquier causa. Y como están viendo aquí, después de normalizar para todos los factores de riesgo, los sujetos que estaban en el tercil más alto de volumen de placa aterosclerótica de las carótidas tienen significativamente mayor mortalidad de cualquier causa que aquellos sujetos que, pese a tener el mismo perfil de riesgo en factores de riesgo, no tenían presencia o tenían menos presencia en las carótidas. Y además a un subgrupo de ellos, aproximadamente 1.000, pudimos someterles a un segundo estudio de ecografía vascular para ver cómo había progresado la enfermedad. Este estudio estaba en una media de 9 años desde el estudio basal y nuevamente lo que vimos, y lo cual también es muy importante, fue que incluso después de normalizar para la presencia basal de aterosclerosis, aquellos sujetos en los que había progresión de la misma, es decir, que crecían las placas existentes o que aparecían placas donde no había placas,
tiene nuevamente significativamente mayor mortalidad de cualquier causa que aquellos sujetos que, pese a tener la misma aterosclerosis basal, esta no había progresado en estos 9 años de seguimiento. Por lo tanto, mostrando de forma clara, lo primero, que la identificación y la visualización de la aterosclerosis mejora el riesgo de forma definitiva. Quizás sea suficiente y todavía más importante que los factores de riesgo, lo que hablaremos en los últimos minutos, y también de forma importante para estudios que estamos ya realizando, nos valida la progresión de aterosclerosis como un surrogate endpoint del evento más duro, que es mortalidad total, ya que se podrán imaginar que los estudios que estamos haciendo de intervención en sujetos jóvenes, si quisiéramos esperar a demostrar que tenemos una reducción de eventos, tendríamos que esperar 30 o 40 años y bueno, llegaremos a tener esos seguimientos, pero nos gustaría eventualmente poder cambiar el paradigma antes dentro de 30 o 40 años. Y ya el último concepto, ya van a ser dos conceptos muy rápidos y podremos tener discusión. El primero de ellos es un concepto que es, digamos, el santo grial que se ha buscado en este campo de la enfermedad aterosclerótica, es que si realmente la aterosclerosis es un fenómeno que se pudiera eventualmente detener su progresión o incluso regresarse, eh, nosotros pensamos, o se ha pensado durante mucho tiempo, que la aterosclerosis era un fenómeno irreversible, que se podía detener pero no regresar. Sin embargo, como les voy a mostrar aquí, la aterosclerosis puede detenerse o incluso curarse. Aquí están viendo una diapositiva de nuevamente del estudio PESA, en el cual cada bolita de estas o cada círculo es un sujeto de este estudio. En el eje X están viendo el volumen de placa que tenían basal y en el eje Y el volumen de placa que tenían en 6 años de seguimiento. De tal manera que este sujeto, por ejemplo, tenía este volumen de placa basalmente y este volumen de placa en el seguimiento. Están viendo que la mayoría de sujetos están cercanos a esta línea de identidad, lo cual es normal. Los que más volumen tenían basalmente de placa, más volumen tiene a los 6 años. Aquí están viendo un grupo muy interesante que estamos estudiando, que son un grupo de sujetos que no tenían aterosclerosis basalmente, pero ha aparecido ya de forma muy agresiva a los 6 años. Pero hoy me quiero centrar, o ahora me quiero centrar en este otro grupo de sujetos, que son sujetos que tenían aterosclerosis, incluso en algunos de ellos, en algunos casos de forma importante, en el estudio basal, pero que a los 6 años esta aterosclerosis había desaparecido completamente, había regresado. De hecho, el 8% de los sujetos con aterosclerosis basal tenían una reducción o una desaparición de la enfermedad. Estos son sujetos que han cambiado sus estilos de vida. Este estudio PESA no es un estudio de intervención y nosotros especulamos que eventualmente haciendo una intervención más agresiva en el momento en el que empieza la aterosclerosis, este 8% de curación o de regresión completa de aterosclerosis se podría multiplicar y podría ser incluso un 60 o un 70%. Y ya las últimas diapositivas para mostrarles qué estudio estamos realizando para validar estos paradigmas, y en particular es el estudio REACT que hemos empezado ya. Es un estudio que persigue un nuevo paradigma de prevención primaria sostenible, en el cual proponemos que hay que detectar el inicio de la aterosclerosis, no hay que esperar a que esté desarrollado, sino hay que detectar el momento en el que se inicia, y en ese momento, si se hace una intervención, sería una enfermedad que sería potencialmente curable. En el momento en el que se identifica la enfermedad, si intervienen los factores de riesgo, la probabilidad de que regrese y por lo tanto se cure es muy alta, y esto significará indefectiblemente en que hay que anticipar la edad en la cual los factores de riesgo se manejan de forma agresiva, en la que se utilizan los hipolipemiantes o los antihipertensivos. Y luego también es muy importante cambiar la mentalidad de la sociedad. Hay que transmitir que la aterosclerosis es una enfermedad que necesita un tratamiento, porque si no puede tener unas consecuencias muy dañinas para los sujetos. Y nosotros hacemos aquí la analogía con la diabetes. Hace 40 años o 50 o 60 años, un sujeto asintomático se hace una determinación de sangre, tiene una glucemia de 200 y no tenía ninguna preocupación en que tuviera que tomar ningún tratamiento porque se encontraba bien, pero hoy en día todo el mundo tiene claro que tiene que hacerlo y nosotros pensamos que es muy importante poder hacer lo mismo con la enfermedad. Este es el resumen del estudio REACT, que es un nuevo estudio de cohortes, no es el PESA, sino que es un nuevo estudio que ya hemos empezado. Vamos a reclutar a 16.000 personas, 8.000 en España y 8.000 en Dinamarca. Vamos a hacer las tecnologías de imagen para ver la aterosclerosis en diferentes territorios. Vamos a mapear la enfermedad desde la etapa más precoz de los 20 años y también incluiremos sujetos en edades más adultas, aunque nuestro foco principal de intervención son los jóvenes. Y luego tampoco me voy a extender mucho, pero no solamente vamos a mapear la aterosclerosis y hacer un seguimiento
de esta aterosclerosis, sino que en un grupo importante de ellos, que serán más de 5.000 sujetos, vamos a hacer un ensayo clínico aleatorizado en el cual la mitad de estos sujetos seguirán un tratamiento estándar, es decir, guiado por el SCORE-2, los que tengan que reducirse el del colesterol basados en las SCORE-2 que hemos visto antes lo harán, que serán muy pocos porque van a ser sujetos por debajo de 45 años, y el otro grupo, que será el grupo de intervención, va a ser un manejo personalizado, va a ser medicina de precisión. Nos da igual cómo sean los niveles de lípidos o de tensión arterial. En el caso que haya presencia de aterosclerosis en estos estudios de imagen, estos sujetos tienen que iniciarse con un tratamiento, en este caso hipolipemiante, porque estos lípidos se están asociando con la progresión de aterosclerosis. Esta diapositiva, por cuestión de tiempo, la vamos a skip, quizá la podemos tener en la discusión. Y bueno, les quiero agradecer la atención y estaré encantado de que podamos tener discusión sobre este tema que espero que haya sido por lo menos provocador sobre prevención primaria. Muchísimas gracias. Sí, invitamos al doctor Fernando Belcastro, que es el jefe del programa de Medicina Vascular. Muchas gracias por la presentación, la verdad que muy intrigante. Seguramente tenemos un montón de preguntas, pero yo primero quería felicitarte por la muy buena charla, pero sobre todo por tu trabajo reconocido acá en Argentina y en el mundo, como unos pioneros de justamente la prevención precoz de la aterosclerosis. Nosotros en nuestro centro hace muchos años que venimos con esta idea, obviamente no con el nivel científico de ustedes, pero estamos convencidos que la detección precoz de la aterosclerosis es muy importante en el manejo de los pacientes. Al respecto te quería preguntar, acá en Argentina es bastante común que la gente se haga chequeos anuales. Muchos de ellos incluyen Doppler carotidio. Muchas veces se encuentra enfermedad aterosclerótica subclínica, que en general es poco valorada. Y tenemos por otro lado una fuerte resistencia al uso de las estatinas por parte de los pacientes, muchas veces también por parte de los médicos. ¿Cuándo considerarías vos que un nivel de aterosclerosis amerita el uso de tratamiento agresivo, como dijiste? ¿Te parece que por las características de la placa, por la cantidad de placas, por la distribución de los territorios, cómo dirías a este paciente o a esta persona sí hay que tratarlo agresivamente y ahí a este otro por ahí se puede contemporizar? Bueno, primero, muchísimas gracias por sus palabras. Para mí es un honor poder discutir y poder compartir nuestro interés común de la prevención primaria, y espero que podamos incluso poder participar y hacer juntos, porque nos gustaría que todos nuestros estudios poderlos expandir a diferentes poblaciones y eventualmente poder participar con Argentina sería para nosotros muy bueno. Y en cuanto, yendo ya a la pregunta en particular, efectivamente hay cierta, yo no diría mucha, pero hay cierta resistencia. Hay gente incluso que es muy beligerante en contra de las estatinas, algo que realmente no, o de los hipolipemiantes, estatinas principalmente, algo que realmente no entiendo muy bien cuál es el motivo. No, son fármacos que son muy seguros, los hipolipemiantes, algún efecto adverso tienen, pero son relativamente menores, y realmente el estar o negar la evidencia de lo que ha supuesto las estatinas para el ser humano y para la sociedad es negar una evidencia. Muy probablemente después de las vacunas, los antibióticos y pocas intervenciones más, las estatinas sean los fármacos que más vidas han salvado en las últimas décadas, y de hecho muy probablemente sean responsables de que cómo se presenta la enfermedad cardiovascular haya cambiado en los últimos años. En cuanto, ya no quiero evitar el punto concreto de cuán grande te debería ser una placa y en cuántos territorios para recomendar el inicio de una terapia o de un manejo agresivo de los lípidos, en este caso, de los factores de riesgo. Todavía la respuesta exacta no la tenemos. No sabemos si hay un cierto threshold por encima del cual ya claramente va a progresar muy rápidamente la aterosclerosis, y si bajamos los lípidos no lo va a hacer. En el estudio REACT, uno de los objetivos es precisamente identificar si podemos tener este nivel por encima del cual seguramente una intervención con hipolipemiantes va a tener un efecto muy importante. Pero en cualquier caso, a nivel conceptual, cualquier presencia, aunque sean pequeñas placas, sobre todo en sujetos jóvenes, ya evidencian que el proceso aterosclerótico ya se ha iniciado y está en marcha, y por lo tanto, cuanto antes se detenga este proceso,
mayores van a ser los beneficios del mismo. Es decir, nosotros a nivel conceptual y pendientes de poder demostrar si existe este threshold, eventualmente cualquier placa en cualquier territorio, sobre todo en sujetos jóvenes, ameritaría un manejo agresivo de estos factores de riesgo. Y no ya con el objeto, como tenemos habitualmente, de que no aparezcan las manifestaciones clínicas y que se evite que progrese esta enfermedad, sino con el objetivo de poder curar este proceso y de poder eventualmente incluso retrasar muchos años el reinicio en el caso de que este sujeto pues, no pudiera estar en muchos años en tratamiento hipolipemiante. Bueno, soy el doctor Fernando Belcastro. Muchas gracias por su charla muy clara y evidentemente con los puntajes y las guías nos estamos quedando cortos, ¿no? Estamos llegando tarde. Mi pregunta tiene que ver un poco de mi formación. Yo estoy formado en el ultrasonido y en la cardiología clínica y en lo vascular. Así que me gustaría saber, por un lado, algo técnico, digamos. No todos tenemos eco 3D, ¿no? Tenemos el eco 2D y un poco mi pregunta es, ¿qué es mejor, el área de placa, la altura de placa? ¿Es lo mismo que el volumen de placa? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué pasa con la calidad de la placa? ¿Es lo mismo tener una placa fibrolipídica que una placa fibrocálcica en cuanto a pronóstico? Dos preguntas excelentes a nivel metodológico y a nivel técnico. Es cierto que la ecografía vascular tridimensional no está disponible en todos los entornos. Nosotros pensamos que es el gold estándar para la identificación y cuantificación volumétrica de las placas. Lo utilizamos en diferentes estudios. Hay otros estudios de cortes que también lo utilizan, pero eventualmente esto no va a ser una herramienta que va a ser universalmente aplicada por las limitaciones técnicas que esto conlleva y de acceso a esta tecnología, que bueno, tampoco es que sea excesivamente cara, pero sí que es más cara. Nosotros estamos trabajando también en paralelo. Nosotros siempre adquirimos el 3D, que es nuestro gold estándar, pero también adquirimos en 2D. Y muy probable, también queremos validar si eventualmente, aunque no sea una cuantificación tan exacta del volumen de placa, sino lo que podamos conseguir con una ecografía bidimensional, con una ecografía 2D vascular normal, sea suficiente para poder identificar el riesgo y eventualmente poder recomendar o poder manejar el tratamiento de los pacientes basado con esta imagen. De hecho, nosotros estamos trabajando con la posibilidad de incluso de poder desarrollar una ecografía bidimensional, una ecografía 2D que pueda ayudar asistido por inteligencia artificial incluso a la adquisición para entornos en los cuales no hay especialistas que puedan adquirir. Tenemos ya prototipos en los cuales simplemente poniendo el probe vascular en el cuello ya te identifica dónde está la arteria y te dice que sigas una línea para que pueda adquirirlo. Y también hemos desarrollado un software de cuantificación automática, 100% automático, de tal manera que solamente cuando podamos tener esto disponible se podrá universalizar la utilización de esta tecnología que, como muy bien dice, pues la ecografía tridimensional no está universalmente disponible. En cuanto a cuál es la mejor medida para predecir el riesgo, si es el volumen de la placa, el área, si tenemos que hacer un barrido, un pseudo 3D sumando diferentes áreas o un 3D real, todavía no tenemos respuesta sobre todo porque tenemos que esperar a los eventos para poder comparar, decir que es algo mejor o peor será cuando podamos predecir el riesgo que vayan a tener. Estamos seguros que el volumen 3D real va a ser la técnica más precisa, pero muy probablemente, aunque lo tenemos que determinar ahora mismo en React, puede haber algunas otras medidas que no sean tan exactas, pero sí que sean un surrogate de estas y a lo mejor incluso un... un área de placa o sumatorio con un pseudo 3D adquirido con una ecografía bidimensional pueda ser suficiente. Lo que también sí que sabemos es que es importante hacer un barrido, o bien 3D que adquiere directamente del territorio, o bien con el 2D hacer un barrido, porque es importante escanear para que no perdamos ninguna placa, no como antes que simplemente se hacía en algún segmento. Y también lo que tenemos muy claro es que el grosor íntimo medial, que se ha utilizado durante muchísimos años, pues no es un buen surrogate de aterosclerosis. Ya incluso las guías de prevención, con todo lo anticuadas que están, ya han dejado de recomendar y no recomiendan en absoluto la utilización del grosor íntimo medial porque parece que está más asociado a la edad que a la propia aterosclerosis. Y por último, en cuanto a la composición de la placa, es un tema bastante, siempre es candente y siempre es de, es un prime time. Nosotros, lo que somos el grupo o la escuela del doctor Fuster,
el doctor Fuster fue el primero que definió lo que sería la placa vulnerable y posteriormente con el paso de los años también él ha cambiado completamente de bando, podríamos decirlo, y de hecho hay un editorial muy bonito que escribió hace 1 o 2 años en el cual él hablaba del mito de la placa vulnerable. De tal manera que lo que quería hacer, exagerando un poco el tema para captar la atención, es que no existan placas vulnerables, probablemente las exista, sobre todo a nivel histológico, pero es muy difícil predecir una placa vulnerable que vaya a tener un evento asociado con la misma, sobre todo en el seguimiento a corto plazo. Y de hecho, los que evaluamos imagen vemos que muchas veces las características de una placa incluso cambian de un momento a otro y un sujeto que puede tener varias placas vulnerables en un momento no las va a tener después. Entonces, nuestra idea y nuestra propuesta es que la caracterización de la placa quizá pueda valer cuando estemos más cercanos a la clínica, pacientes que puedan tener un ictus porque ya pueda incluso una placa muy blanda asociarse a una trombosis, pero si estamos hablando de prevención primaria en etapas más precoces de la enfermedad, lo más importante y lo que más pesa sería cuantificar la presencia y el volumen de aterosclerosis, aunque sea un pseudovolumen con 2D, y eventualmente también algo muy importante, escanear no solamente las carótidas, sino también las femorales, porque por cuestión de tiempo tampoco me he extendido mucho, pero lo que sí que hemos visto de forma consistente en el estudio PESA principalmente es que la aterosclerosis, sobre todo en varones, empieza antes en las femorales y posteriormente progresa a las carótidas. De tal manera que si escaneamos a un varón solamente las carótidas, a lo mejor estamos catalogándolo como de muy bajo riesgo porque no tiene aterosclerosis, porque no hemos escaneado el territorio femoral. Doctor, mi nombre es Hugo Sanabria. También me sumo al agradecimiento y felicitaciones por tan lindos trabajos. Nos has comentado muy bien el impacto que tiene el tiempo de exposición a los factores de riesgo, que eso no es capturado por los scores de riesgo tradicionales, y de cómo impacta precozmente en poblaciones jóvenes esa exposición prematura a esos factores de riesgo. Entonces la pregunta surge es, ¿cuándo deberíamos empezar a buscar aterosclerosis subclínica? ¿Cuándo empezamos a pedir? Porque clásicamente uno piensa esos famosos 40 años, pero ya llegamos tarde. Entonces, quería conocer tu visión al respecto. Segundo es, bueno, disponemos de los ecovasculares para ver aterosclerosis subclínica, pero también disponemos del score de calcio. Y sabemos que ambos pueden ser aditivas la información. ¿Cuándo o cómo decidimos qué método utilizar o cuándo decidimos utilizar ambos métodos? Queríamos conocer tu opinión al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente la pregunta toca de lleno cuál es el paradigma y lo que es necesario modificar. Nosotros proponemos, y por eso en el estudio de REACT vamos a empezar a estudiar sujetos desde los 20 años, bueno, realmente desde los 18 años. Obviamente tampoco somos naif y no vamos a pensar que todo el mundo desde los 20 años se va a poder someter a una ecografía vascular para empezar a detectar el riesgo y por eso he querido ir rápido porque quizá era mejor para la discusión. Otros objetivos importantes que tenemos en el estudio REACT, desde tan grande que vamos a empezar, es desarrollar nuevas calculadoras de riesgo que no se parezcan a la SCORE-2 ni al Framingham, sino calculadoras que te digan cuál es la probabilidad de que una persona en un momento concreto de su vida y con los diferentes factores que tiene, cuál es la probabilidad de que tenga aterosclerosis subclínica sí o no. De tal manera que estos scores obviamente van a cambiar en función de la edad, del sexo y de muchos otros factores y solamente aquellos sujetos que tengan por encima de un cierto porcentaje o de cierta puntuación estos scores son los que pensamos que deberían someterse a una ecografía vascular y en el caso de que tengan presencia de aterosclerosis iniciar directamente una intervención agresiva de estos factores de riesgo. Clásicamente todos hemos pensado inicialmente que había que empezar a los 40 años y demás, pero con lo que he mostrado y con la evidencia que hay creciente, hay que ir antes de los 40 años. Eventualmente con este gatekeeper primero que sería estos scores de riesgo de probabilidad de tener aterosclerosis, pero eventualmente nosotros pensamos que incluso habría muchos sujetos que deberían de empezar a hacer la ecografía vascular incluso a los 20 o 25 años. De tal manera que se debería, pensamos en un futuro ideal, incorporar en todos los, digamos, screening de salud que se hacen, por ejemplo, en las empresas, en los diferentes sistemas, porque esto por definición no son sujetos que vayan al hospital porque no están enfermos y tampoco a los centros de salud. Es muy importante, por lo tanto, los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas y eventualmente cuando una persona eventualmente empieza a escanearse porque estas calculadoras de riesgo
están por encima de un cierto porcentaje. Incluso aunque tenga una ecografía normal, limpia, sin enfermedad en las carótidas femorales, pues eventualmente a lo mejor habrá que repetirlo pasados 3, 4 o 5 años. Es decir, nosotros pensamos que ciertamente hay que ir antes de los 40 y en función de los diferentes parámetros, pues se podrá empezar a los 20 o 25 años, pero ciertamente pensamos que debería ser antes. Y otro aspecto muy importante que ha tocado y que es el calcio score. Claramente se ha mostrado que el calcio score mejora la predicción de riesgo. Sin embargo, el calcio score, la característica, bueno, o la calcificación coronaria, la característica que tiene es que es un fenómeno relativamente tardío en el proceso de aterosclerosis. Digo relativamente, pero ciertamente primero empieza a crecer la placa, aparece la placa, va creciendo y en algún momento relativamente evolucionado es cuando empieza a calcificarse. Por tanto, si estamos proponiendo que hay que hacerse los screening relativamente precoz, antes de los 40 años, sabemos por el estudio PESA que el 90% de estos sujetos tienen un calcio score 0. Por lo tanto, si queremos hacer una predicción de riesgo muy a largo plazo, de forma muy precoz, pensamos que el calcio score va a tener menos papel, mientras que obviamente sí que lo tienen sujetos que tengan más edad, pues para encima de 45 o de 50 años. Doctor Borja, bueno, estamos casi en tiempo y aparte sabemos que en Madrid deben ser alrededor de las 10 de la noche, ¿no? Más o menos. Voy a permitirme hacer una última pregunta y perdón si mi deformación profesional me hace de que la haga de esta manera. Nosotros cuando se vieron los resultados del estudio Cardia que mostraba, se veía que tanto el LDL como la presión arterial tenían una directa relación con el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y también mostró el PESA que a partir de 50 miligramos por decilitro de LDL empieza la progresión de aterosclerosis. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos milímetros de mercurio son 50 miligramos por decilitro de LDL? Muy buena pregunta. Espero que dentro de poco podamos ya tener publicado el manuscrito que habla de este trabajo, que obviamente lo hemos estudiado, y también les puedo avanzar, aunque obviamente todavía no está publicado, que hemos visto esa asociación. Este 50 LDL sería 110 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, aproximadamente. Cualquier valor por encima de 110 ya se asocia de forma independiente con la presencia de aterosclerosis. Queremos ser también aquí cautos y estoy seguro de que muy probablemente ustedes, muchos, saben mucho más que yo de este tema. El tema de un fármaco o una intervención hipolipemiante es ultra segura, no hay ningún nivel por debajo de LDL inferior que se asocie con ningún problema de seguridad, mientras que con los fármacos antihipertensivos hay que tener más cuidado porque eventualmente pueden tener problemas, aunque eso es cierto que sobre todo es en sujetos más mayores. Pero sin entrar en cómo debería ser la intervención y hasta dónde deberíamos de llegarlo, cosa que sí que tenemos más evidencia con el LDL colesterol, cualquier nivel de tensión arterial por encima de 110 milímetros de mercurio sistólico se asocia independientemente con presencia de aterosclerosis. Bueno, gracias, doctor Ibáñez. Podríamos seguir seguramente charlando, seguramente entre el público debe haber muchas preguntas, pero bueno, en aras del tiempo queremos agradecerle muchísimo que nos haya acompañado. Ojalá pronto podamos tenerlo aquí frente a nosotros en persona y poder seguir conversando esto. Así que desde ya le agradezco y lo liberamos para que pueda descansar seguramente después de un largo día de trabajo. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a un break durante más o menos 25 minutos. 17:30 vamos a empezar con el tercer módulo de este simposio. Gracias.